Hola, yo soy Renzo Suárez, estudiante de Comunicación Social, y estaré hablando sobre los elementos de un noticiero radial. Los elementos de un programa de radio puede variar ampliamente dependiendo del programa, también de su horario y de su audiencia. En programas de gran presupuesto, las emisoras importantes pueden incluir varios asistentes de producción, de musicalización, que van encargados en seleccionar canciones y un equipo completo de redactores de noticias. También existen programas en donde la misma persona hace de productor, de musicalizador, de técnico de audio, de redactor y de vendedor de sus propios espacios publicitarios. Existen 4 tipos de mensajes. El primero de ellos es el lenguaje hablado, que es la voz de un locutor o actor. También el segundo es el lenguaje de la música, que es el lenguaje de las sensaciones. El tercero es el lenguaje de los sonidos y de los ruidos, que vendrían siendo los efectos sonoros. Y por último, el lenguaje del silencio, que vendrían siendo las connotaciones múltiples, como son el suspenso o las expectativas. Al realizar un noticiero radial hay que tener en cuenta que existen los elementos tanto como en equipo humano como equipo técnico. En equipo humano tenemos el presentador, que es la voz que siempre está presente en la guía de la programación. En programas de entrevistas actúa como entrevistador, de moderador también, y en casos de debates con varios invitados también como narrador. Luego sigue también el guión, que en la mayoría de los programas tiene un tema concreto en el horario asignado. Sea narrar las noticias o un evento deportivo, siempre hay una agenda a seguir, porque se tiene que tener una preparación de antemano a la transmisión junto con el productor del programa. Otro de los elementos son los guionistas, que son los encargados de elaborar el guión. Estos suelen ser periodistas o comunicadores con dotes de redacción aplicadas en lenguaje radiofónico. Otro de los elementos también es el productor, que en programas de noticias es quien se encarga de coordinar la redacción, y en programas de entrevistas es quien contacta a los entrevistados y tiene un plan B en caso de que estos lleguen a fallar o no asistir. También tenemos el ayudante de producción, que al ser la producción la tarea más sacrificada en algunos medios, es posible que el productor tenga algún ayudante y es este el que está presente allí. También tenemos el técnico de audio, que es la persona que se encarga de los controles y de poner los efectos de sonido, los anuncios, los comerciales, la música, nivelar los micrófonos, etc. También tenemos los anunciantes, que en caso de las emisoras y programas sin fines de lucro, los anunciantes son inexistentes, como pasa en emisoras estatales o comunitarias, donde tienen otro tipo de ingresos. Pero en general los anunciantes son la fuente de ingreso principal para los programas de radio. También tenemos los espacios de ventas, que sería el espacio publicitario, que en grandes emisoras o programas hay todo un equipo de ventas que se encarga de vender y programar los anuncios pagados. Y el otro elemento humano tenemos el director, que es el máximo responsable de todo lo anterior, y en la mayoría de los casos esta figura coincide con la del presentador o el locutor principal. Ahora, hablando sobre los elementos de equipo radiofónico, tenemos como número 1 la sala de audio, que es el espacio en el que se va a realizar y grabar todo el programa. Luego tenemos la mesa de la mezcla, que es el elemento principal de grabación. Por la misma pasa cada detalle de todo lo concerniente a la realización, ya sea fuente de sonido, los altavoces, reproductor de música, amplificadores, etc. Luego tenemos el sintonizador, que es el encargado de captar la señal de audio que se está produciendo en ese momento en el estudio. También tenemos los micrófonos, que tienen como función convertir las ondas sonoras en ondas eléctricas. Estas luego pasan al sintonizador para su procesamiento. Luego tenemos los auriculares, que a través de ellos se producen el sonido y lo usan tanto el locutor como sus colaboradores. Y entre otros, que puede ser otros elementos como amplificadores, intercomunicador, monitor, reproductor, grabadora, caja de conexiones, giradiscos, teléfono, altavoces, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de un noticiero radial. Bueno, la estructura de
un noticiero radial básicamente se basa en lo que sería el tipo de programa, si es un programa magazine, el target que vendría siendo el objetivo, si va dirigido para jóvenes o si va dirigido para adultos, también el contenido del programa, también el tipo de música, el nombre del programa, el tiempo, el día en el que se transmite el programa, el horario de transmisión, los locutores, las sesiones en el que el programa se divide, es decir, los bloques de tiempo, si hay espacio musical, si hay cortinilla de regreso, si hay pausa comercial, etcétera. Todo estos son elementos que conforman una estructura de radio. Pero ahora vamos a hablar un poco más a detalle sobre cómo se conforma, cómo se maneja la estructura dentro de un noticiero radial. Y empezaremos hablando sobre la estructura organizacional del departamento de noticias. Normalmente la encabeza el director de noticias, quien se encarga de la coordinación de las actividades diarias. Este es el jefe del gabinete y también es llamado en algunas estaciones gerente de noticias. Su función es cumplir con la obligación de organizar, de recopilar, de seleccionar, de supervisar el trabajo de todos. Primero encontramos al director general, luego encontraríamos a la dirección de noticias, luego a los subordinados a él, y en la misma la jerarquía encontramos a los reporteros, a los redactores, a los corresponsales y a los comentaristas. Ahora hablemos sobre qué formato tiene un noticiero. Este se basa en tener dos estilos, que sería el rígido y el otro que sería el estilo abierto o estilo matizado. El estilo abierto se refiere en el que es de solo lectura directa, va al grano de la noticia. No analiza ni lo comenta, simplemente la expresa. Y se identifica porque las noticias se dan en barras de 3 minutos mediante la locución. Y el abierto o estilo matizado es un poco menos solemne, pero no por ello menos riguroso o meticuloso. Este permite una exposición de las noticias bajo la responsabilidad y buen criterio del conducto. Quien maneja con mayor la apertura y sensibilidad de las noticias. Algunas de las sesiones de un noticiero puede ser tanto noticioso como juvenil, como espectáculos, como femenino, infantiles, deportivos. Puede variar. Ahora hablemos sobre las fuentes de información que se manejan dentro de un programa de radio. Pueden ser por agencias informativas que por su suscripción se envía información a vía satélite a computadora, por ejemplo nacionales o Notimeds o internacionales, etc. También de noticia, que son los acontecimientos que suceden con todas sus características, o los de reporteros, que son equipados con teléfono celular y se lo transmiten directamente del suceso. También están los corresponsales, que son tanto dentro del país como en el extranjero. También los medios impresos, que son los periódicos que constituyen una fuente inagotable de comentarios y entrevistas. También tenemos las revistas o seminarios, que pueden ser fuentes de información ya sea actual o que corresponde a un lapso de tiempo cercano en el cual se está manejando la información. Y por último, entre la estructura de un noticiero radial tenemos lo que sería el modo en el que se prepara una estación de radio al momento de transmitir en vivo. Y existen 3 etapas o momentos para la producción de un programa de radio. La primera sería la producción, que serían las necesidades de guión o de programa, de voces, de locutores y actores, música, etc. Luego vendría la grabación o la emisión, que ahí entrarían los avisos de entrada a la emisora, la modalidad de grabación, el manejo del tiempo, etc. Lo que hablé al principio. Y por último, el montaje, que sería como parte de edición, donde se añade música o efectos, edición, valga la redundancia, y copiado o reproducción.